Usted tiene que tener a Cristo en su corazón. Usted tiene que tener a Cristo como el Señor y Salvador. Usted no necesita una religión. Usted necesita una relación con Dios, una comunión, porque Él escucha tu plegaria, Él escucha tu oración, Él escucha cuando tú clamas. Por eso te digo hoy día, Cristo no tiene religión. Él ve tu corazón y te mira todos los días. No importa cuántos pecados usted haya cometido. Ya Cristo te perdonó. Ya Él se llevó eso en la cruz del Calvario. Usted lo que tiene que arrepentirse y decir: aquí estoy, es verdad, soy un rolo de pecadores, perdóname, porque todos somos pecadores. Aquí no hay ninguno que no peque, pero ya Cristo se llevó esto. Gracias, Señor, porque lo hiciste libre del pecado y lo hiciste libre de esa muerte eterna que había para la humanidad. Hoy tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Dios les bendiga, familia. Que la Navidad sea sobre ustedes. La gente no sabe qué es la Navidad. La gente cree que la Navidad es pintar la casa y comprar ropa. No, Señor, la Navidad es Cristo en tu vida. La Navidad es la vida. La vida porque se llama natividad. Es cuando Cristo viene a ti, empieza a tener Navidad. Por eso te invito a que usted tenga Navidad todos los días de su vida. Navidad todos los días de su vida. Aleluya, la Navidad es Cristo en ti, la Navidad es Cristo en tu familia. Esa Navidad tiene que ser eterna, esa Navidad tiene que ser siempre, todos los días. Por eso te invito, Venezuela, te invito, Naguanagua, te invito, Bárbara, que tú corras a la Navidad, a la verdadera Navidad. No una Navidad que hoy te pido perdón porque es 31 de diciembre, pero en enero volvemos a pelear. Esa no es Navidad. Navidad es que usted perdone de verdad de corazón y usted tenga amor todos los días de su vida. Navidad es que usted ande en paz todos los días. Esa es Navidad. Navidad es que usted pueda amar, aunque usted le odie, usted ama, para mostrarle a la gente que sí se puede vivir amando y perdonando. Navidad es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Eso es Navidad. No es darme un regalo hoy, pero mañana te voy a golpear. No, 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 no. ¿De qué sirve que usted pida perdón hoy, pero ya en enero lo odia? Eso no es Navidad. La Navidad es Cristo todos los días, de enero hasta diciembre, de enero hasta diciembre, todos los días. Navidad es Cristo en el corazón. Por eso Cristo es el único que puede alegrar tu vida. Cristo es el único que puede hacer las cosas más hermosas de tu vida. No hay nadie que pueda darte la paz en esta vida si no es Jesucristo, porque el único que tiene vida eterna en esta tierra es Jesucristo. Nadie puede hacerlo. Por eso la Navidad es Cristo en tu corazón. Cuando tienes a Cristo, tienes paz. Cuando tienes a Cristo, tienes amor. Cuando tienes a Cristo, tienes perdón. Porque Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Aleluya. Por eso Cristo ama a la humanidad. No importa cuánto pecado hayas cometido, Cristo te ama. Cristo te ama y ya te perdonó. Cristo te sigue amando a pesar de todos los errores, porque Jesucristo vino a mostrar el amor. No importa, hijo, no importa cuántos errores cometas, cuántas veces tú le dices: Señor, aquí estoy, es verdad, soy un pecador, perdóneme, porque realmente sin ti no puedo, sin ti no voy a poder. Lléname de paz, lléname de Navidad, porque Cristo es la Navidad de los hombres y usted tiene que tener Navidad todos los días de su vida. Todos los días de su vida usted viva bajo la Navidad, que es la presencia de Él, la presencia de su Santo Espíritu, la presencia del Dios vivo. No religión, porque Dios no tiene religión. Dios mira el corazón del hombre, Dios mira el corazón y la vida del hombre para bendecirlo, porque ya usted es un bendecido. Ya Cristo lo bendijo, ya Cristo lo perdonó, ya Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. Usted no debe nada, usted ya es fuera de deuda, porque ya Cristo lo hizo, porque Cristo lo ama, porque Cristo lo ama, porque usted es su hijo, y como usted es su hijo, Él lo ama. Mire, no hay nadie que ame más que Él, que en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hacen. Imagínese usted lo que hizo este Dios poderoso, eterno, el amor eterno de Él, que perdonó a la humanidad, aún en la cruz, cuando estábamos muertos en delitos y pecado. Él nos perdonó, Él nos perdonó a todos. Pero usted sabe que quiere Dios de ti, que tú hables con Él, que tú vayas a su encuentro, que tú vayas a tu cuarto, cerradita la puerta y hables con Él. Él no necesita que tú tengas unas 4 paredes, Él no necesita que tú te dando golpe de pecho, Él necesita que usted habla su corazón, que usted abra su corazón y le diga: que estoy, es verdad, soy un rolo de pecador porque todos pecamos, pero cuando usted va a Él, cuando usted va a Él y se presenta delante de Él, la vida de Dios comienza en tu vida. Empieza usted a cambiar su forma de ser, empieza usted a cambiar su manera de pensar, empieza usted a cambiar su manera de hablar.
hablar, porque Cristo empieza a hablar en tu corazón para decirte que tú eres su hija y que tú tienes victoria en esta tierra. Mil bendiciones en agua en agua, que la paz de Dios sea sobre ustedes. Sé que Dios va a hacer libre este pueblo, sé que Dios va a ser libre, porque Él cumplió todo en la cruz del Calvario. Él lo hizo. No lo hizo por dinero, Él no cobra el Evangelio es gratis, porque Cristo lo hizo gratis. Usted corra a los pies de Cristo y verá su gloria. Corra a los pies de Cristo y verá su amor. Corra a los pies de Cristo y verá cómo Él le ama.